Bueno, vamos a trabajar este tema que se conoce como la sintaxis figurada, las figuras de construcción. Vamos a entrar a revisar esta temática. El objetivo es definir el concepto de figuras de construcción. Y el concepto es este, que las figuras de construcción literarias las figuras de construcción son figuras literarias. ¿Por qué son figuras literarias? Porque son recursos que se utilizan para expresar la realidad, los sentimientos, deseos, es decir, la vida del hombre mismo, la vida de la sociedad misma, a través de la obra literaria escrita o a través de compartir de manera oral. Puede ser una obra de teatro, puede ser una representación, inclusive puede ser un discurso académico, un discurso, digamos, político, un discurso jurídico, y dentro de cada uno de ellos se va a ir encontrando eh, el uso de las figuras de construcción. Son formas peculiares de expresarnos, son adornos de estilo. Justamente sirven precisamente para expresar de una mejor forma las ideas que se quieren compartir a través del discurso de manera general, ¿verdad? Dentro de esta forma particular, lo que se hace es alterar el sentido literal de una palabra o de una frase o de una oración gramatical. Se altera justamente por la intencionalidad de quererse expresar, de querer expresar las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las opciones de pensamiento que alguien pueda tener. Entonces va a recurrir a estas figuras que se conocen como figuras de construcción. ¿Cuáles son las figuras de construcción? El hipérbato, la elipsis, el pleonasmo, silepsis y la traslación o el análogo. Veamos cada una de ellas. El hipérbato es una figura de construcción que consiste en alterar el orden lógico de los términos que forman una frase u oración gramatical. ¿Cuál es el orden lógico de esos términos? Nosotros hablamos de la siguiente manera, por ejemplo. Juan Bautista bautizó a Jesús. ¿De quién estamos hablando? De Juan Bautista. ¿Qué hizo Juan Bautista? Bautizó a Jesús. Entonces, los términos de los que aquí hablo, el concepto es sujeto y predicado. Esos son los términos, sujeto y predicado. Justamente en la clase anterior hemos revisado esos términos de sujeto y predicado. Entonces, cuando esos términos que en la sintaxis se manejan de manera así lineal, primero el sujeto, después el predicado, cuando eso se altera, entonces estamos hablando de esa figura literaria que se conoce como hipérbato. Recuerden que la intencionalidad de hacer esto es para darle gracia y elegancia a la expresión, a lo que se quiere expresar, a lo que se quiere comunicar. Y aquí tenemos, aparte del ejemplo que les ponía, Juan el Bautista bautizó a Jesús. Sujeto Juan el Bautista, predicado, bautizó a Jesús. Si escribimos esa oración, y sería bueno que ustedes la escribieran allí, entonces el orden es Juan el Bautista bautizó a Jesús, pero podríamos invertir el orden. A Jesús bautizó Juan el Bautista. Entonces ya no es el mismo orden, ya hay otra construcción. Si esa construcción se hace con intencionalidad literaria, artística, entonces ahí estamos ante un hipérbato. Veamos este otro ejemplo. Los niños jugaban debajo de los árboles. Sujeto, los niños. ¿Qué hacían los niños? Jugaban debajo de los árboles. Ese es el predicado. Eso es el orden normal de construcción natural. ¿Cuál sería un hipérbato? Ejemplo, jugaban debajo de los árboles los niños. Otra forma, jugaban los niños debajo de los árboles. Otra forma, debajo de los árboles los niños jugaban. O sea, hay varias maneras de expresarse, pero cada una de ellas sí es con la intencionalidad literaria. Entonces vamos a estar hablando de un hipérbato. Por ejemplo, el poeta Gustavo Adolfo Bécquer escribió un poema, ¿verdad? Y parte del poema dice: volverán las oscuras golondrinas en su balcón, en el balcón sus nidos a colgar. Entonces, fíjense bien el orden: volverán las oscuras golondrinas
en el balcón sus nidos a colgar. ¿De quién está hablando? De las oscuras golondrinas. Entonces, el orden natural diría, las oscuras golondrinas volverán a poner sus nidos en el balcón. Ese sería el orden natural. Pero él, en construcción literaria, poética, para darle más realce a lo que ha escrito, entonces lo hace de esa manera. Eso es un hipérbato. El otro tipo de figura de construcción es la elipsis. Y aquí solo consiste la elipsis en suprimir algún elemento de la oración. Recuerde suprimirlo en términos de darle belleza a la expresión literaria, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nosotros decimos normalmente, nosotros apoyamos el evangelismo. Los hermanos salen a evangelizar. Entonces, en esa oración, ¿de quién estamos hablando? En la primera, nosotros apoyamos el evangelismo. En la segunda, los hermanos salen a evangelizar. Entonces, esos son los sujetos. Pero si nosotros le quitamos el sujeto y solo decimos, apoyamos el evangelismo. Claro, ¿quiénes apoyamos? Nosotros, pero no lo estamos diciendo. Entonces, al no decirlo y quererlo hacer para una manera expresiva, para darle realce, entonces en ese momento estamos ante una elipsis. Miren el otro ejemplo, ¿verdad? ¿Quieres que se respeten los derechos humanos? ¿Qué hace falta allí? Hay una pregunta. ¿Quién quiere que se respeten los derechos humanos? Yo no puedo decir, yo quiero que se respeten, él quiere que se respeten, nosotros quieren. No, ahí solo corresponde a la persona gramatical tú. Entonces, dice a las personas, ¿quieres que respeten los derechos humanos? ¿A quién se están dirigiendo? A tú. Entonces, cuando ya le agregamos el tú, ya ahí se deshace la figura de construcción llamada elipsis, pero cuando se lo suprimimos, estamos ante esa figura de construcción. La otra figura de construcción es el pleonasmo. Y dice aquí que consiste en usar más palabras de las necesarias para darle fuerza y expresividad a lo que se dice. Ya vamos a ver ejemplos, porque veamos ejemplos. Gálatas 6:11 dice, mirad, os escribo de mi propia mano, dice parte del versículo. Preguntamos, ¿verdad? ¿Alguien podrá escribir con la mano de otra persona? No, ¿verdad? Eso no se podría. Pero ¿por qué lo hace en este caso el escritor de Gálatas? Porque lo que quiere es hacerlo de manera expresiva. Quiere darle realce, ¿verdad? Y ahí dice, escribo, como quien dice, estoy escribiendo, yo mismo estoy escribiendo. Yo mismo, o sea, mi propio interés de escribirles hace que me tome el tiempo de hacerlo. Eso quiere decir mi propia mano. Aquí hay un pleonasmo, ¿vale? Pero digamos, si nosotros decimos, cayó hacia abajo, claro, todo cae hacia abajo, ¿no? Nada cae hacia arriba. Entonces, si yo digo eso, podría en lugar de un pleonasmo estar cometiendo un barbarismo, porque me estoy expresando de otra forma. Sin embargo, por ejemplo, imagínense que alguien de manera literaria diga, te veo con mis propios ojos. Alguien podría decir, pues si nadie puede ver con los ojos de otro, correcto, pero allí el escritor, el que se expresa, lo que está queriendo hacer es, como dice el concepto, es darle fuerza, expresividad a lo que está diciendo. Porque si no es con intencionalidad literaria, entonces estamos cometiendo un error, ¿verdad? Un barbarismo. Mire, otro ejemplo. Este es lo que aparece en la lámina es un fragmento de un poema. Allí arriba, en aquel cerro, hay un lindo naranjal que lo cría un pobre ciego que no ve. Obviamente un ciego no ve. Pero ¿para qué el poeta está remarcando ciego que no ve? Lo que quiere decir es que hay un lindo naranjal que lo cría un ciego, pero que ese ciego no tiene el alcance de apreciar digamos, no el fruto, sino lo que se puede ver en ese naranjal poblado, ¿verdad? Entonces, eso sería un pleonasmo. De lo contrario, es decir, un ciego que no ve, obviamente, y sería un barbarismo, ¿verdad? Porque sería una redundancia, es un barbarismo que se constituye en una redundancia. Otro ejemplo, hablar de locura de amor es un pleonasmo.
El amor en sí es locura, escribió Heinrich Heine. Entonces, ¿por qué? Porque para él, ¿verdad?, el amor es una locura. Amor sinónimo de locura. Amor igual a locura. Es decir, cuando alguien ama, se vuelve inconsciente, digamos, no está en juego, no está de por medio la parte de su cerebro que racional, sino está la parte emocional. Por lo tanto, alguien podría hacer acciones que riñen con la racionalidad bajo el argumento del enamoramiento, ¿verdad? Del amor. Entonces, a eso se le llama el pleonasmo del que está hablando esta persona. Otros ejemplos de pleonasmo, si estos ejemplos que aparecen en esta lámina no están usados en razón de darle expresividad a artística, literaria, entonces estamos hablando de redundancia. Salí fuera de casa, ¿verdad? Subí arriba de las escaleras, accidente fortuito, es decir, todos los accidentes no son premeditados. Por eso lo fortuito quiere decir de imprevisto, ¿verdad? No, nada planificado. Buena ortografía, o sea, la ortografía es la correcta forma de escribir. Entonces no puede haber buena ortografía ni mala ortografía. Tendría errores en la ortografía o tendría faltas a la ortografía. Pero son redundancias, ¿verdad? Pero depende en qué momento se puede emplear. Insisto, si estamos hablando de lenguaje literario y para efectos de hacer la expresión de mejor manera, más cargada de emotividad, más cargada de lo que se quiere expresar, entonces estamos hablando de pleonasmo. El otro elemento es la silepsis, figura que consiste en usar a la vez una misma palabra en sentido recto y figurado. Esa es la silepsis, figura que consiste en usar a la vez una misma palabra en sentido recto, es decir, en su sentido literal y también en su sentido figurado. José perdió la llave del coche. José perdió la llave del auto. Y José perdió la llave perdió la calma. Es decir, las llaves es algo concreto. Pierde la llave. La calma es una emoción. Entonces está hablando en sentido figurado. Perdió la calma quiere decir que se puso ansioso, quiere decir que se puso ofuscado, quiere decir que quizás se enojó, ¿verdad? Entonces, pero ese es emplear el mismo término, perdió en sentido literal y en sentido figurado. Quiero ir a China para orientarme un poco. Todos conocemos que en el globo terráqueo, China está ubicado en el hemisferio oriental. Por lo tanto, pertenece geográficamente al oriente del mundo. Pero aquí la palabra orientarme podría ser, ¿verdad? Quiero ir a China para volverme de Oriente un poco, para retomar las prácticas de Oriente un poco. Eso podría ser en sentido literal, pero en sentido figurado podría ser orientarme un poco. Quiere decir para conocer sobre ese poblado, esa población, esa civilización. Otros ejemplos. Estando un hombre tratando de alquilar casa, sonó un reloj que daba cuartos cerca de allí. Entonces, el sentido literal, un cuarto, ¿verdad?, se alquila. Pero en realidad, el reloj, lo que sonó, ¿verdad?, es una señal, digamos, auditiva, que marca que la hora, 4 partes de la hora. Entonces, el mismo término cuarto es usado para hablar de un segmento de la hora, pero también se habla, y que no es en sentido figurado porque nadie ha visto un cuarto de hora. Solo se puede, digamos, medir y decir, va, mire, de tal minuto a tal minuto son 15 minutos, ese es un cuarto de hora.
pero en realidad, de manera literal, un cuarto ya es una construcción desde nuestro punto de vista del idioma que nosotros empleamos, que es el español. Se puso más rojo que una manzana, ¿verdad? Ahora, el literal es el color rojo, pero el figurado, o sea, ¿por qué alguien muestra que la sangre se le agolpa, digamos, al rostro? Por una emoción, ¿verdad? Una alegría, una pena, algo que hace variar el estado de ánimo en un momento dado. Entonces allí estamos hablando de silepsis. Otro ejemplo, que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja, ¿verdad? ¿Se puede sembrar el mal? No, ¿verdad? No, se puede, digamos, hacer el mal, se pueden hacer acciones malas, perjudiciales a los demás, pero uno en sentido figurado dice, ¿verdad? El que siembra vientos cosecha tempestades. Esa es una manera, esa es una silepsis, ¿verdad? Que nosotros podríamos conocer. Y la otra figura es la denominada traslación o enálaje, que consiste, dice, figura retórica para utilizar una palabra en función sintáctica que no le es propia. Veamos, por ejemplo, nosotros tenemos sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, conjunciones, preposiciones, interjecciones, artículos. Entonces, si en un momento dado usamos una palabra de una manera diferente, estamos haciendo una traslación, ¿verdad? Por eso dice el concepto, utilizar una palabra que no le es propia. Se considera el uso traslaticio de un verbo, de un tiempo verbal por otro tiempo verbal. ¿Cuáles son los tiempos verbales? Pretérito, presente y futuro, son los tiempos verbales. Entonces, cuando yo uso ya vamos a ver ejemplos, ¿verdad? En lugar de usar el pretérito, el pasado, y estoy usándolo en presente o en futuro, ahí estoy haciendo una traslación. O yo uso un género gramatical por otro, ¿verdad? O uso una forma verbal, que es un modo o tiempo, por decir otra forma. Veamos el ejemplo. Uno podría decirme, cuando estudiábamos en la escuela, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Cuando yo estudiaba en la escuela. Uno está conversando con alguien y uno dice, mira, yo me acuerdo cuando estudiábamos en la escuela, pero en realidad los que están hablando allí con esa persona, lo más probable es que no fueron compañeros de estudio en esa escuela, de esta persona que está hablando. Entonces, lo propio sería decir cuando estudiaba en la escuela, pero como es bien común que nosotros usemos la expresión cuando estudiábamos en la escuela, cuando íbamos a la iglesia, cuando estábamos en las vacaciones, cuando viajamos a visitar a la familia. Entonces estamos haciendo una traslación, ¿verdad? Allí no es un tiempo verbal, sino estamos hablando de persona verbal. Por nosotros, por él, o nosotros por yo. Mi hermana viene aquí, usemos un tiempo verbal. Mi hermana viene de vacaciones mañana. Ah, entonces viene de vacaciones, pero si va a venir mañana, viene es yo vengo, tú vienes, él viene o ella viene, es hoy, ¿verdad? Si es pretérito, yo vine, tú viniste, él vino. Si es futuro, yo vendré, tú vendrás, él vendrá. Pero mira aquí la combinación, mi hermana viene de vacaciones mañana. Entonces debería decir, correctamente debería ser, mi hermana vendrá de vacaciones mañana, porque todavía no ha venido. Pero nosotros así hablamos, mi hermana viene de vacaciones mañana. Ya lo hago. Cuando nos piden hacer algo así, ya lo hago, ¿verdad? Y está, cuando termine lo hago. Entonces, ese no es cuando termine lo hago, cuando termine lo haré. Ahí sí sería lo correcto. Pero si por efecto de darle más expresividad, como hemos venido diciendo, a lo literario, al arte, entonces pues es válido, ¿verdad? Hacer esta traslación o enálaje.
Han anunciado que a partir de mañana el precio del frijol está controlado por las autoridades. En realidad, se han anunciado que a partir de mañana, entonces el verbo está, debería ser, estará controlado. Usar un adjetivo en vez de un adverbio. Los adverbios, recuerden que acompañan a los verbos. Te pagaron mal. Mal es un adjetivo. Digamos, puede ser, digamos, podríamos poner el ejemplo, para decir algo, el teléfono está mal, la línea está mal, el internet está mal. Entonces es un adjetivo, ¿verdad? Es una característica, porque el adverbio es malamente. Lo correcto debería ser te pagaron malamente, pero nosotros decimos te pagaron mal. Viajamos rápido, viajamos lento, rápido es una cualidad, es una característica, pero lo correcto sería, en lugar, si fuera adverbio, rápidamente. Entonces, si yo uso te pagaron mal, viajamos rápido, llega tardísimo, habla lento, si uso los adjetivos en lugar de los adverbios, pues si es en función literaria, estamos bien. Entonces, ahí hay más ejemplos que es importante que